esta segunda entrega de lo que es el bueno, el malo y la víctima, y vamos a verlo en cuanto a la percepción de Satanás. Tengo que hacer una nueva advertencia en cuanto a lo teológico, porque lo que hablé anteriormente en el mensaje anterior, la primera entrega, y lo que voy a hablar ahora, y lo que resta la próxima también, no significa que estas son las cosas que afirma la Biblia, sino que tiene que ver con la percepción nuestra, cómo vemos nosotros las cosas según la condición que estamos viviendo, según la sociedad que nos rodea, según la cultura o la religión que hayamos tenido o que tengamos en el presente. Dicho esto, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Génesis, al capítulo 3 del libro de Génesis, y vamos a verlo a Satanás como bueno, como malo y como víctima. Pero por supuesto, hemos dicho algunas verdades en el mensaje anterior relativas, y hemos dicho la verdad absoluta. Dios es bueno, sobre todas las cosas Dios es bueno. Hay ocasiones donde lo percibimos como malo, y hemos contado de qué se trata eso, por qué lo hacemos así, y en ocasión extraordinaria hemos visto a Jesús como la víctima que cambió la historia de la humanidad. Y en esta entrega también vamos a ver lo mismo, cómo Satanás lo percibe el hombre o la mujer como bueno, como malo y como víctima. Y vamos a ir a hablar de estas verdades relativas y vamos a ir a lo que es una verdad absoluta. ¿Quién es Satanás en nuestro presente, en nuestra vida, en nuestra realidad? Pero vamos a ir primeramente a la palabra Génesis capítulo 3, versículo 1. Y dice así el texto: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del huerto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, que el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Bien. Ahora, vamos a ir a desarrollar esta parte de nuestra segunda entrega de cómo vemos a Satanás. Hay una generación que tristemente no tiene claro cómo ver a Satanás en su esencia. Debo ir directamente al punto, en una verdad absoluta, que Satanás es malo. Amén. Ahora, esa es la esencia de Satanás, esa es lo que brota de sí mismo, es maldad. Cuando Dios da la sentencia, lo que no leí el versículo siguiente, a la serpiente le dice que iba a ser maldita. Así que Dios tiene que elaborar un juicio
para estas tres personas, estos tres seres, Adán, su mujer y la serpiente, por lo que había ocurrido. Pero tengo que enfatizar en esto, y toda esta mañana en el mensaje vamos a ver cómo tenemos que identificar a Satanás en su estado puro. Él es malo. Y cualquiera que está escuchando esto de primera mano va a decir, bueno, eso ya lo sabemos, eso ya lo tengo claro. Y sin embargo, a nuestras acciones o a nuestros comportamientos vamos a darnos cuenta que según cómo nos encontremos, según la situación que estemos viviendo, va a ser cómo percibimos a Satanás y cómo nosotros nos manejamos en la vida. Lo mismo empezamos diciendo en la entrega anterior, Dios es bueno, sí, pero también hemos dicho que según nuestra percepción hay ocasiones que decimos Dios es malo. Por eso lo puedo decir cuando consideré que Dios no me respondió porque yo le pedí que hiciera un milagro por mi hijo que estaba enfermo y no lo respondió, no lo sanó, así que Dios es malo. Así que desde esa perspectiva nosotros también tenemos que ver en efecto por qué Satanás es malo. ¿Cuál es la esencia de él para considerarlo malo? Satanás siempre fue malo, Satanás siempre fue esa su condición. Bueno, vamos a darnos cuenta de qué él era antes. En principio, como dije, advertencia teológica para quedar claro en esto, porque la Biblia no habla de que Satanás sea bueno ni de que Satanás sea víctima, sí de que él es el mal. Pero ¿dónde está el origen de todo esto? En Ezequiel capítulo 28, versículo 3 en adelante, dice Dios, o empieza a hablar Dios acerca de lo que era él antes de llamarse Lucifer o Satanás, y dice, tú, querubín grande, protector, y comienza Dios a hablar y a dar características de quién era este ser, pero comienza a hablar, si ustedes lo leen, no lo vamos a leer ahora, lo van a encontrar que todo lo que describe allí es el tiempo pasado. Tú eras el sello de la perfección, estabas en el huerto, yo te puse, todo lo habla en tiempo pasado, de manera que es algo que pertenecía a lo que Satanás, en su momento, antes de ser Satanás, era. Y al final de toda esta descripción, dice que Dios, cuando cambió esta situación en él, dice, hasta que se halló en ti maldad. Así que ahora, ya Dios está diciendo, hubo un quiebre en la vida de este ser, o en la existencia de este ser, cuando Dios dijo, hasta aquí llegaste, aquí hay un punto que marca un antes y un después, porque en ti se halló maldad. Y desde allí Dios dice, yo saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. Y dice esta palabra tan categórica que nos permite a nosotros comprender esta esencia que hoy nos toca a nosotros hablar y poder comprender. Dice, para siempre dejarás de ser. Así que el ser un querubín protector, como comienza hablando el texto, ya no funciona más, ya no es parte de sí. Y eso nos permite entender lo que el apóstol Pablo luego va a hablar y va a enseñar cuando dice a los Corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo cual significa indirectamente que él ya no es un ángel de luz en su propia esencia, sino que Dios le sentenció y dijo, para siempre dejarás de ser. Así que ya no puede tener la categoría de un protector o de un querubín protector, sino que va a disfrazarse. Y al disfrazarse, la intención es que los incautos o los ignorantes percibamos a él en ocasiones en nuestra vida como que él es bueno o como que él es la víctima. Hemos dicho cómo llega un ser o una persona a considerarse víctima cuando se lo acusa de algo que no hizo. Entonces la persona es una víctima, y hemos dicho o hemos dado el ejemplo de nuestro Señor Jesús como la víctima en toda la historia de la humanidad, que no tuvo pecado, pero que lo hizo pecado para poder traer la redención al hombre. Entonces vamos a ver esto, la raíz espiritual de nuestra percepción en cuanto a Satanás como bueno es lo siguiente. Lo que hemos leído desde Adán, o lo que pasó con Adán y la mujer en el huerto, viene desde, número uno, desde el diálogo. Desde el momento que hay un diálogo entre el adversario, voy a empezar a dar sinónimos para sacarle el concepto de la serpiente, y para no entrar en un tema teológico,
y enfocarme a lo que quiero transmitirle, el adversario en el momento que quiere establecer un diálogo con nosotros, nos empieza a generar en nuestra vida un ámbito de confusión. Ahora, ¿por qué voy a usar sinónimos y no usar la serpiente? Porque inicia el texto, el verso 1 del capítulo 3, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había creado. Así que acá podríamos tomar en aquel punto que la serpiente, en este caso, no es creada por Dios, sino que todo el resto de los animales se fue creado por Dios. Y podríamos decir algo si se quiere el término, se encarnó en la serpiente para poder representar al mal o a la adversidad, al adversario, el contrario, el que se opone a lo establecido, el que resiste a lo que Dios ha dicho. Entonces, el primer diálogo es con que Dios dijo. Empieza a sembrar una semilla en la mujer que luego se encargará de trasladarla al hombre para que ambos vayan a incurrir en la desobediencia. Recuerden ustedes que Dios le había dicho al hombre que cuando estuviera en el huerto podían comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no, porque ese día que lo hicieran iban a morir. Ahora, que Satanás diga que Dios había dicho que no podían comer del árbol del huerto, no es del todo cierto. Porque Dios dijo algo específico. El asunto es que ya la mujer entró en el diálogo. Cuando empieza a gestarse en nosotros el problema del mal, cuando empezamos a dialogar, y yo quiero que quede claro, por eso quiero sacar la figura de la serpiente y establecer el punto de lo que es el diálogo. Porque cuando nosotros dialogamos, si tuviéramos que estar frente a frente ante un animal, una serpiente que habla con nosotros y que nos está poniendo en cuestión o en duda lo que Dios ha dicho, es como que rápidamente lo identificaríamos. Y la intención del enemigo es pasar desapercibido, que no se perciba su esencia, que no se perciba su verdadera intención. Así que lo primero que hace Satanás o el adversario en este caso es poner en nosotros una interpretación que lo que Dios dijo nos está limitando. Aunque Dios dijo que no, ahí está el límite. Satanás quiere sembrar en nosotros el límite, que Dios nos limita. Que en lugar de eso nosotros teníamos que entender que Dios no nos limita, sino que Dios nos protege y nos preserva. Poner un cerco en nuestra casa no es un límite que nos impide, es que nos preserva de cualquier amenaza que esté afuera. Quizás ese es un ejemplo más claro para poder visualizar cómo Satanás viene a tu vida y viene a mi vida y trata de desdibujar el concepto original. Pero cuando instala en nosotros el punto de que Dios nos está limitando, es cuando yo me siento incómodo. Y claro, eso empieza a cobrar más fuerza y énfasis en nosotros cuando estamos dentro de una iglesia, que un hombre o una mujer se encarga de decirnos que Dios nos hizo libres. Y si Dios nos hizo libres, ¿por qué alguien me tiene que limitar? Entonces ahí es donde empieza a distorsionarse. Que Dios me haya hecho libre no significa que yo tenga autonomía. La autonomía significa que yo no dependo de nadie. Pero la libertad significa que yo estoy sujeto a quien me otorgó la libertad. No me hace esclavo, pero sí me hace dependiente de él. Y cuando Satanás se infiltra en nosotros, lo que busca es hacernos creer que Dios está en total acuerdo en que nosotros seamos autónomos. ¿Y qué va a desatar eso en nosotros? Rebelión, desobediencia, rebeldía, orgullo, soberbia, pérdida de dependencia, y nos convertimos en independientes. Entonces Satanás ya logró su cometido. Vino de una forma camuflada y parece que es bueno. Ahora vamos a ver por qué parece que es bueno. Porque él confunde en nuestra vida la libertad con la autonomía. Yo soy libre. Yo hago lo que quiero porque Cristo me hizo libre. Yo voy donde quiero, yo estoy con quien quiero.
Y ese concepto no viene de Dios, fue instalado por él, pero vino como algo bueno. Además de esto, viene a priorizar el resultado inmediato antes que el proceso. Eso es lo que hace. Yo quiero, oigan esto, porque esto es tema candente del día a día. Lo inmediato, en la hora de Dios, el kingdom now, ahora es el reino. Entonces, todas esas cosas que ellos están ministrando en los altares empiezan a crear una distorsión de la verdad de Dios. Se prioriza lo inmediato, lo de ahora, el ya. No puedo esperar, no quiero esperar, y mucho menos un proceso. No acepto, no quiero, no me gusta el proceso que Dios tiene en cuanto a lo divino. Cada vez que Dios plantó un árbol que dé fruto, Dios está mostrando que hay un proceso. Pero Satanás está diciendo: en el momento que tomen del fruto, ustedes serán como Dios. Eso es instantáneo. Y eso que parece bueno, en realidad está distorsionado. Así que Satanás se presenta de esa manera porque es astuto, y esa astucia la utiliza para persuadirnos a nosotros, porque es atractivo lo que Él nos ofrece. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué digo que es atractivo? La mujer lo vio y dice que era codiciable. Y la mujer, cuando vio el fruto, dice que parecía, o ella creyó que iba a alcanzar la sabiduría. Oigan esto. Dios le dice que el fruto de ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Digo esto para abrir el camino a lo que viene después. No alcanza en nuestra vida con que conozcamos el bien y el mal. No le alcanzó a Adán, ni le alcanzó a su mujer que conocieran el bien y el mal. El apóstol Pablo, años después, dirá que nosotros necesitamos, a los hebreos diciendo, y a nosotros necesitamos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces no alcanza con que tú y yo conozcamos el bien y el mal, sino que debemos avanzar hasta tener el discernimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal. Entonces esta palabra hace que nosotros sepamos: este es el bien y este es el mal. Ok, yo lo tengo claro. El que está con cuernos, que es rojo, que tiene rabo y que tiene una chiva como un animal, este es el mal encarnado, este es el diablo. Y el que tiene una aureola vestido de blanco, que tiene un coro angelical detrás de él, ese es el bien. Es como que yo identifico quién es el bien o dónde está representado el bien y el mal. Ahora, cuando dice el apóstol que yo necesito discernir, está hablando de que hay ocasiones donde se crean grises en mi mente y en mi corazón, donde yo no tengo la facilidad para darme cuenta qué es el bien y qué es el mal. Ahora, ¿qué es el punto en el momento del hombre para entender, comprender y discernir el bien y el mal? Cuando puedes saber cuál es la consecuencia de él. Amén. Y por eso nosotros decimos: cuando un niño deja de ser niño, ¿a qué edad? No podemos precisar decir a los 12 años. Tampoco podemos decir a los 14 y a los 5 años. Hay una edad promedio, sí. Pero también es cierto que lo que nos enseñaron a nosotros cuando estábamos en la iglesia de pequeños y nos decían: ¿a qué edad se puede bautizar? Y la edad promedio era 12, 13 años. ¿Y cuál era el concepto que se tomaba? Que ya sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero han pasado los años y un chico de 7 años ya sabe que está mal tomar un arma y dispararla porque va a matar a alguien. Entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con lo que se abre acá. Ahora, discernir entre el bien y el mal es otra cosa mucho más importante y mucho más necesaria. Entonces, la astucia de Satanás no viene con violencia, sino que viene con persuasión. Si Satanás viene violentamente, lo primero que vas a hacer es ponerte en guardia y vas a decir: esto es malo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Satanás aparece como un benefactor. Mire lo que trata de hacer. Eva no lo ve, o la mujer no lo ve a él como su enemigo, sino que lo ve como un interlocutor válido. ¿Por qué? ¿Por qué considera esto la mujer? Porque no hay una oposición, un rechazo de parte de Dios. No aparece decirle a Eva: no hables con esta serpiente. Entonces eso le hace creer a esta mujer que Satanás está aprobado o permitido por Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No puedo ir a una bruja y Dios no interviene en el momento.
Y la bruja me dice, te va a pasar esto, aquello y lo otro. Y resulta ser que lo que me dijo ocurrió. Entonces puedo considerar de que como no hubo una intervención divina que rechace y que resista eso, yo puedo creer que Dios lo permite porque está bueno para mí. Si están siendo bendecidos, me dicen amén. Entonces Satanás hace que la mujer no lo vea como enemigo, sino como alguien que se acerca para ofrecerle lo que ella puede tener al alcance de su mano. La tentación no se presenta como el mal. Dice Santiago capítulo 1, versos 15, 16, dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, y él puede ser tentado por el mal. Así que cuando viene la tentación, dice el apóstol Santiago que viene de nuestra propia concupiscencia. Ahora, ¿de dónde viene la concupiscencia? Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero la tentación se presenta como una mejora a lo que Dios dijo. Amén. Se presenta como una alternativa donde lo que yo voy a recibir es mejor que lo que Dios me prometió, me dijo originalmente o primitivamente. Como que yo voy a encontrar un atajo. ¿Acaso no es eso lo que buscamos nosotros? Inmediato, el atajo, la alternativa, sin procesos, sin sufrimiento, sin dolor. Y eso que nosotros buscamos no concuerda con lo que Satanás nos ofrece o el sistema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, vio que el árbol era bueno. Y Satanás se asocia con lo que es bueno, no porque él sea bueno, sino porque le permite camuflarse. En medio de lo bueno es difícil darse cuenta cuando alguien es malo si se comporta como lo bueno. Porque Satanás tiene habilidad para eso. Entonces aquí se produce una triple distorsión. Oigan esto que yo lo anoté aquí. Lo prohibido se ve como necesario. Lo que Dios dijo no, ahora Satanás lo presenta como que es necesario para ser como Dios. Lo siguiente o lo segundo, el engañador se ve como un aliado. Satanás dijo, esto va a pasar, yo estoy de tu parte, te lo estoy diciendo porque esto te va a beneficiar. Y lo tercero, lo peligroso se ve deseable. Lo que Dios dijo no, porque vas a morir, ese es el peligro. Satanás dice, mira qué bueno que es. Entonces nosotros empezamos a entrar como en un embudo donde Satanás nos preparó un único desenlace que es muerte. Y donde Dios nos advirtió de eso. Y nos metemos con personas que parecen buenas pero no terminan haciendo mal. Nos metemos con relaciones que parece que son agradables pero terminan siendo tóxicas. Y no necesariamente hablo de relaciones sentimentales o amorosas. Hablo de amistades, compañeros de trabajo, familiares, vecinos, amigos, que terminan trayendo una problemática a futuro, que comienza con algo que no parece dañino, que parece inofensivo. Nos empezamos a aliar, o esas personas se alían a nosotros y luego nos terminan enredando en lo que parecía bueno, pero al final solamente es uno. Y Satanás está allí mostrándose como bueno, mostrándose como el que está de nuestro lado. Ahora bien, Satanás como iluminador, escuchen esto. La percepción humana, según la distorsión de Satanás provocada en nuestra mente, es que Dios retiene. ¿Quién fue el que habló de ese fruto? Dios. O voy para atrás, ¿quién creó ese árbol? Lo creó Dios. Adán y la mujer sabían qué tipo de árbol era ese. No tenían conocimiento. En otras palabras, si Dios no le dice a Adán que ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal, nunca lo habría de saber. Entonces, cuando Satanás viene y presenta la idea de que Dios sabe esto, de que ellos en el momento que tomen de ese fruto van a ser como Él, lo que está trayendo Satanás a la mente de la mujer y posteriormente a la del hombre es, en el momento que Dios te mostró esto y no te lo dio, es porque es un efectivo. Es porque Dios retiene lo que es bueno para vos. Y yo te lo quiero ofrecer. Y yo te digo cómo hacerlo. Y esas son las alternativas. Dios nos ofrece un camino, una manera, un proceso. Y Satanás nos ofrece algo alternativo, pero que parece más suculento y más beneficioso para nosotros. Porque Dios retiene, pero Satanás lo entrega a nosotros. Así que Dios trata de decir esto no,
y Satanás revela su verdadera cara, según lo que Él nos está mostrando a nosotros. La desobediencia en este punto, escuchen, parece madurez. ¿Por qué? Porque cuando yo confundo libertad con autonomía, es cuando yo empiezo a creer. La autonomía es decir, yo no necesito que alguien me diga qué tengo que hacer, cuándo tengo que hacerlo, dónde tengo que hacerlo, con quién tengo que hacerlo, a dónde tengo que ir. Yo no necesito eso, porque eso hacen los niños. Los niños son los ingenuos, los inocentes, los que no saben. Así que ellos necesitan de un papá que les diga dónde tiene que ir, con quién tiene que estar, qué tiene que hablar, cómo comportarse. No, yo soy grande. Y por lo tanto mi asociación directa en la distorsión es, yo soy autónomo y por lo tanto soy maduro. Un maduro toma decisiones así. Un maduro dice, yo voy para acá, yo voy a hacer esto, yo como esto, yo me junto con fulano porque yo sé. Entonces Satanás nos está engañando, haciéndonos desobedecer a Dios, y que nosotros creemos que en realidad somos maduros. Yo no tengo que consultar con nadie, porque si yo consulto significa que estoy inseguro. Y inseguro es un niño, es una persona que no conoce, es una persona que se congrega hace 2 meses a la iglesia, pero yo ya tengo tantos años en la iglesia que yo no necesito consultar esto. Yo soy una persona madura, yo soy crecido, entonces yo sé lo que tengo que hacer. Ahora, Dios ya habló, y como Dios ya habló, ya hay una directriz trazada, y por lo tanto, cuando yo no hago eso, es una desobediencia. Estamos aquí. Decirle que está a tu lado, no te pierdas. Entonces esto explica el porqué la proliferación de muchas religiones modernas. Y esto explica más aún porque tenemos tantos problemas con el evangelio postmodernista que hoy estamos viviendo. Esto es lo más peligroso que estamos viviendo hoy. Porque hoy cada uno hace lo que quiere. Y no se puede levantar una autoridad a decir esto está bien y esto está mal, no hagas esto, cuídate con esto, porque él o ella, feligres de esa religión o del evangelio actual, modernista o postmodernista, dice, a mí me están queriendo cortar las alas, a mí me están boicoteando, a mí no me permiten esto, a mí me quieren controlar y yo soy un ave libre. Amén. Cuidado con eso. Cuidado con lo que nos está enrollando el enemigo, porque dice esto es bueno que seas maduro, es bueno que vayas a donde vos querés, es bueno porque la madurez hace que vos elijas. Esa es la distorsión. Entonces nos ponemos a mirar un dispositivo electrónico y donde nosotros decimos y creemos el engaño de Satanás, dice vos sos maduro para saber elegir lo que está bien y lo que está mal. Cuando en realidad estamos nosotros con una tendencia, porque hay una concupiscencia dentro nuestro, Satanás la conoce y trae una tentación que está orientada a lo que yo tengo dentro de mi corazón. Entonces es como que hay un algoritmo espiritual, no es el natural, no es el tecnológico, pero él lee lo que yo estoy haciendo, me va sacando la ficha y me va poniendo cada día lo que a mí me gusta, lo que a mí me apetece, lo que me deleita a mi carne, y en realidad lo que estoy creyendo yo es que yo soy maduro, yo soy una persona que sabe lo que está haciendo y Satanás sabe que yo no sé. Amén. ¿Cuántos están aquí? Decirle que está a tu lado, no te pierdas. Esto explica entonces cómo Satanás instala este concepto, el pensamiento libre. Amén. ¿Qué significa instalar el pensamiento libre? Que vos sos dueño de vos mismo. Y Satanás va alimentándolo, lo va fogoneando para que no entre en tu vida lo que supone una coacción. Que alguien venga a manipularte, que alguien venga a condicionarte. Eso es el planteo que Satanás te hace, cuando en realidad, en cierta forma, es correcto, pero la esencia de Dios es que el Espíritu Santo viene para guiarte a toda verdad y justicia, y que el Espíritu Santo opera a través de hombres y de mujeres para que esa verdad te llegue a tu vida. Pero el trabajo de Satanás es decirte, vos tenés un pensamiento libre, vos no sos una ovejita que tiene que seguir al rebaño, vos no sos uno más del montón que hace lo mismo que hacen todos, vos tenés que moverte con autonomía, vos no tenés que rendir cuentas, porque aquí no está ni tu papá ni tu mamá, porque vos no sos un esclavo. Y todas esas palabras que parecen bien intencionadas nos van separando del plan de Dios. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Señor. Bendito Dios.
Ahora, cuando Satanás hace eso, lo que empieza a ocurrir en nosotros, como decía anteriormente, es la rebelión. La rebelión, en esta instancia, es peligrosa porque no se identifica como tal, sino que es celebrada. Porque no se la está identificando como rebelión, se la está identificando como madurez espiritual. Entonces yo celebro eso. El no rendir cuentas para mí no es rebelión, el no rendir cuentas para mí es madurez. No tengo que estar diciendo, puedo ir al baño, puedo levantarme, puedo decir gloria a Dios, puedo ponerme esta camisa. Entonces cuando uno empieza a tener esa clase de pensamiento, dice, no, yo tengo que crecer, yo tengo que madurar. Entonces se están instalando esos pensamientos y luego yo ya no rindo cuenta, yo ya no digo nada, hago lo que me parece, no le digo ni a mi esposa, no le digo a mis padres, me voy donde quiero, con quien quiero, y lo estoy celebrando porque digo, mira qué maduro que soy. Mira que puedo estar mirando las redes sin que nadie me mire y yo lo estoy controlando. En verdad ya fui preso de todo eso y lo estoy celebrando cuando en verdad es una rebelión encubierta. Entonces el pecado termina siendo parte de nosotros, pero nosotros lo redefinimos. Es decir, yo voy a redefinir el concepto del pecado. Hermano, el pecado es uno solo. Lo que está mal, está mal. Lo que no es de parte de Dios, automáticamente es en contra de Dios. Ahora, lo que estamos viviendo y esta distorsión de ver a Satanás como bueno es redefinir el concepto del pecado. Bueno, ¿qué es pecado? Y nosotros nos ponemos en el lugar de psicoanálisis como si fuéramos Sigmund Freud. A ver, ¿qué es pecado? ¿Qué es lo que realmente consideras que es pecado? Pues está bien, una cosa que es un mentiroso serial. Pero ¿quién no ha mentido una vez? Una mentirita blanca. Entonces empezamos a redefinir el pecado en nuestro criterio. Aparte, yo miento cuando mentí, no es que soy mentiroso, pero cuando mentí lo hice porque era muy difícil explicarle la verdad a esta persona, no le daba la capacidad intelectual, así que era perder el tiempo, por eso le mentí, porque era más fácil salir del paso. Entonces yo estoy redefiniendo el pecado, como para que parezca que no es tan grave, y en realidad estoy mostrando como una evolución, como que yo estoy aprendiendo a cómo diferenciar entre lo que sí es y lo que no es. No, lo que está mal, está mal. Por eso la pregunta de Dios al hombre es categórica. ¿Comiste de lo que te dije que no comieras? No me des argumento, no me des razonamiento, no me expliques nada ni te justifiques, solamente respondeme esto, ¿comiste o no comiste? Ahora, ¿qué hace Satanás? ¿Qué hace, Ada? La mujer que me diste por mujer, o la mujer que me diste por esposa, automáticamente se saca el lazo de encima y trata de redefinir la culpa. Lo que debería ser en teoría, la lógica es, sí, perdón, madre mía, me equivoqué, desobedecí. Ahora, en esa instancia nos encontramos todos. Es difícil encontrar a alguien que diga, sí, me equivoqué, perdón. Y es loable y es una bendición encontrar a alguien que se haga cargo del problema. Cuando Dios le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Dice, la serpiente fue. Entonces se va todo una derivación para no hacernos cargo y responsables de lo que hemos hecho. ¿Estamos aquí? Entonces no vamos a redefinir el pecado como que es nuestra evolución. No, lo que es pecado es pecado. Ahora bien, quiero terminar esta parte de Satanás y voy a ir rapidito. Satanás como proveedor. ¿Por qué Satanás muchas veces se nos presenta a nosotros como bueno? Porque nos provee. O nos muestra una supuesta providencia. Y no estoy hablando de una providencia necesariamente o exclusivamente de dinero. Hay muchas formas de proveer lo que nosotros queremos o necesitamos. Entonces, Él va a adaptarse según nuestras necesidades o nuestros deseos. Entonces, cuando Satanás va al desierto de Jericó a tentar a Jesús, ahí se van a conjugar estas dos cosas, deseo y necesidad, o de necesidad y deseo. Son las dos grandes realidades que el hombre enfrenta y las que Satanás utiliza, por atentarnos por necesidad o por deseo. Amén. La primera tentación viene a raíz de la necesidad. Después de 40 días de que Jesús no comió, dice que tuvo hambre. Así que hay una necesidad. Satanás viene con su tentación
y le dice, dile a estas piedras, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás está ofreciendo la providencia. Satanás está diciendo, si Dios estuviera contigo, ya te hubiera respondido. Ya pasaron 40 días y no te respondió. Yo creo que si haces esto, se va a resolver tu situación. Y te lo estoy diciendo que es inmediato. O sea que la providencia que promete Satanás es buena, porque trabaja con una necesidad. ¿Y quién no tiene necesidad? Todos tenemos necesidad. Algunos más, otros menos, pero todos tenemos necesidad. Entonces nuestra percepción de Él empieza a cambiar. Bueno, Jesús claramente no lo hizo y nos dejó ese ejemplo. Ahora, lo siguiente que trabaja nosotros es con la protección, o el intento, por supuesto, de hacer que estamos protegidos. Entonces, ¿qué dice? Él lo llevó al pináculo del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, dígate, porque está escrito que Él mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden y que tu pie no tropiece en piedra alguna. Lo que está diciendo es tranquilo, que la protección está. Hacelo total, Dios te cuida. Hacelo total, Dios te guarda. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Ese es el error que cometimos nosotros cuando éramos jóvenes y que nuestros hijos jóvenes también cometen. Yo me voy a meter allá donde están todos los ladrones, pero Dios me guarda. Seguro, no es tentar a Dios eso. Es que yo voy a evangelizar. Esta noche salgo a evangelizar. Voy a Disco Club entre las 2 y las 5 de la mañana. Y oro a Dios para que Dios me guarde. Seguro. Entonces nosotros somos presos, caemos en las redes de Satanás porque nos presenta la protección, el cuidado. No importa dónde estés, no importa lo que hagas, no importa la manera que hables o que te comportes, porque el cuidado de Dios está. No. Dios sí nos va a cuidar, pero siempre que estemos caminando las cosas correctas. Y cuando estemos en un lugar de adversidad que no haya sido por nuestra voluntad o por nuestra pecaminosidad, Dios también nos guardará. Pero cuando es por causa de nosotros, no porque Satanás nos está mintiendo, entonces no te dejes engañar por esto, que Satanás te ofrece algo que no va a pasar así. No va a pasar así. Dios no va a respaldar eso. Amén. Entonces ofrece protección, seguridad, cuidado. Y lo tercero, cuando les muestra los reinos del mundo, nos está diciendo a nosotros que Dios nos va a exaltar. Te voy a dar todos los reinos del mundo. Entonces, esto es una de las cosas, uno de los grandes problemas de la iglesia también, y que se ha instalado como un síndrome tan perverso dentro de las iglesias, de plataforma, que todo ofrece exitismo, fama y claramente resultados inmediatos. Entonces corremos detrás de lo que vamos a hacer para alcanzar lo que está dentro de nuestro corazón. No es para salvar almas, no es para predicar la verdad de Cristo, no es para denunciar lo que está mal, no es para edificar a la iglesia, es para que lo que yo haga me traiga un resultado a mí. Si postrado me adorare, todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos te los entregaré a ti. Entonces, el camuflaje viene de tal manera que yo pongo mi mirada en lo que voy a alcanzar, no en lo que voy a transgredir. Lo que a mí más me interesa no es lo que voy a perder, sino lo que puedo ganar. Lo que yo estoy deseando es lo que quiero que se concrete. Y Satanás está metido en eso. Quiero ir a la parte de Satanás como malo y establecer bien claro su esencia, que él es malo. Entonces vamos a este segundo punto. Satanás se presenta en nuestra vida según nuestras circunstancias como bueno, pero él no es bueno. Él es malo, esa es su realidad. Amén. Bien, cuando el fruto del engaño se manifiesta, entonces nuestra percepción empieza a alinearse. Es decir, cuando se empieza a caerse el decorado Satanás, porque no puede permanecer para siempre en lo oculto, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que salga a la luz. Cuando eso empieza a ocurrir, nuestra mente empieza a alinearse con lo correcto. Empezamos a darnos cuenta quién es él. Empezamos a decir, ajá, ya me di cuenta por dónde va la cosa. ¿Le ha pasado eso? Con personas conocidas, personas que parecían cercanas, personas que parecían buenas. Hay aquellos que se tuvieron que
pasar mucho tiempo y muchos momentos duros para decir, esa mujer era malísima. Otros al revés, ese hombre era malo. Pero pasaron muchas cosas para llegar a comprender eso. Para llegar a la conclusión de decir, este es malo o este es malo. De ahí cuando pasaron momentos de dolor, de pérdidas, relaciones tortuosas, tormentosas, tóxicas, y que trajeron muchas pérdidas, en algunos casos irreparables. Pero pasó mucho tiempo. Entonces, cuando empieza a caerse de la máscara, que obviamente la habilidad de Satanás es mantenerla lo que más pueda, o el tiempo que más pueda, entonces nosotros caemos en un estado de frustración. Y yo creo que es importante que la iglesia llegue a este punto. Insisto, decía al principio, hay una generación que no tiene bien claro dónde está el mal. Donde la gente quedó en un estado de infantilismo espiritual y la falta de crecimiento espiritual, que solamente lo vemos, como decía, que tiene cuerpo, que está vestido de rojo y que tiene rabo. Como si esa fuera la única encarnación del mal. Y esa niñez espiritual, esa falta de crecimiento, hace que nosotros no lo percibamos como Él es y que por supuesto no discernamos el mal. Dice la Biblia, en el libro de Lamentaciones de Jeremías, que la congregación en la sinagoga no sabían que el enemigo, o sea, el adversario, Satanás, se sentaba en la silla o en la primera fila de la congregación o de la sinagoga. Es decir, ni siquiera nos damos cuenta porque decimos, no, dentro de la iglesia no puede pasar esto. Dentro de la iglesia no puede ocurrir. La iglesia está todos los santos y está Dios. Entonces, nos hemos comprado un speech que nos boicoteamos nosotros y decimos, no, esto no pasa. Y Satanás está haciendo estragos en nosotros. Y con esto no estoy diciendo que andemos buscando al hermano o la hermana dónde está su estigma para poder ir a crucificarlo. No estoy diciendo eso. Digo, para poder discernir dónde está el mal y después yo trabajar sobre eso y evitar que a mí me dañe. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí? Entonces, la percepción humana se alinea con el concepto de la verdad, aunque no total, porque vamos a seguir avanzando en esto, porque todavía el conocimiento no es pleno. Por eso el apóstol Pablo es uno de los que más habla acerca del conocimiento. Lo decíamos o recordábamos anteriormente lo que dice Jeremías, o Dios en boca de Jeremías diciendo, en esto alábese el hombre si se ha de alabar, en conocer a Dios y en entenderlo. Y el apóstol Pablo dice, hasta que sea plenamente capaz de conocer, de entender cuál sea la plenitud de Dios, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Entonces necesitamos nosotros crecer en el conocimiento día tras día. No lo conocemos todo. Amén. No lo conocemos todo. Satanás tampoco conoce todo. Entonces, Satanás, allí en el huerto, o la serpiente, o el adversario, cuando tienta a la mujer y la mujer hace que el hombre caiga en la desobediencia para con Dios, lo primero que ocurrió es que se abrieron sus ojos. Amén. Entonces, cuando empieza a gestarse en nosotros la claridad de las cosas que estábamos viviendo y no comprendíamos, cuando se abren los ojos. Y uno dice, esa frase sale de nuestra boca, ahora me doy cuenta, ahora lo veo, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Ahora caigo, decimos nosotros aquí en criollo. Es como que la ficha se nos cae. Entonces dice la Biblia que cuando ellos comieron, sus ojos fueron abiertos. Ahora, ¿fueron abiertos para hacer el bien? No. Miren qué curioso esto. Porque ellos probaron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahora, conocer el bien no significa necesariamente que vamos a hacer el bien. ¿Por qué? ¿De dónde saco esta conclusión? Cuando Dios le pregunta a Adán, comiendo del árbol del fruto de que no comiese, la respuesta de Adán, si quería hacer el bien, hubiera dicho sí. Cuando Dios le dice a Eva, ¿qué has hecho? Ella tiene que haber dicho, hice esto y esto y esto. Pero ninguna de ambas respuestas refleja que quieren hacer el bien. La respuesta refleja que hacen el mal. Entonces, cuando llega el momento de que se abran nuestros ojos, no viene el punto de decir, bueno, a partir de ahora que yo conozco la verdad, que esto no es bueno para mi vida, que lo que hice estaba mal, en ese momento no pasa lo que debería ocurrir. Oiga, porque Dios no abrió los ojos, lo que abrió los ojos fue el pecado. Y cuando el pecado o la maldad
entra en nosotros, lo que da luz en este paso o en este caso, lo que vemos es que ellos se llenaron de vergüenza. Entonces, cuando algo viene a tu vida que estaba camuflado como que algo era bueno, como que lo que estabas haciendo era bueno, con que lo que estabas hablando, las personas con quienes estabas era bueno, y de repente se te abren los ojos y te causa vergüenza, entonces eso era el mal. Porque cuando Dios abre tus ojos, no te trae vergüenza. Cuando Dios abre tus ojos, te trae arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa: Señor, pequé, no lo voy a volver a hacer, perdón, cambio de vida. Pero cuando viene el abrir de los ojos, viene para frustrarte, viene para hacerte sentir miserable, viene para acusarte a la conciencia, viene para decirte: sos una basura, Dios de esto no te va a perdonar, lo tuyo es cada vez peor. Ese es el trabajo de Satanás, porque ya no pudo sostener más esa mentira de que era bueno, de que ese hombre era bueno, de que esa mujer era bueno. Entonces Satanás lo que ahora hace, como ya no lo puede sostener, empieza a llenarte la conciencia de acusaciones, y lo único que tratas de hacer que es una obra para tratar de taparlo. Dice la Biblia que ellos cosieron hojas de higuera, es decir, para tapar su vergüenza, para que no se viera su desnudez. El capítulo 2, versículo 25 dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. De manera que antes de que se abran los ojos por causa de descubrir el bien y el mal en las manos de Satanás, ellos no tenían vergüenza. La vergüenza viene en nosotros y nos ponemos colorados, nos ruborizamos, nos achicharramos, nos sentimos mal e inservibles e incompetentes. Es por causa de que fue desenmascarado el enemigo y que tu vida ahora se ve en la sociedad con él. Y por eso, ¿qué hace él? ¿Qué hace ella? Se quiere despegar. En lugar de hacernos cargo, porque cuando Dios abre nuestros ojos nos hacemos cargo, fui yo. Pero cuando es a causa de Satanás, lo que primero queremos hacer es despegar. ¿Qué dice Adán? La mujer que me diste. ¿Qué dice la serpiente? La mujer. La serpiente me dio y yo comí. Cada uno tratando de separarse de lo que un día fue una sociedad. Por eso decía que nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando Satanás se presenta con artilugios para hacernos creer que él es bueno, él no es bueno. Amén, iglesia. Así que trae culpa, trae vergüenza, trae miedo, porque dice que Adán se escondió en los árboles del huerto porque tuvo miedo. ¿Quién le enseñó eso? Dios de hecho se lo pregunta: ¿quién te enseñó? ¿Cómo puede ser que Satanás se ocupó de enseñarle y de darle un discipulado exclusivo y exhaustivo al hombre y a la mujer para que ahora supieran que tenían que tenerle miedo a Dios? El miedo no viene de esa forma. El miedo viene porque yo ahora sé la consecuencia de lo que es desobedecer a Dios. Eso me da miedo, eso me da vergüenza y me llena de culpa. Ahora bien, escuchen esto. Ese hombre, esa mujer, ese vecino, ese amigo, ese familiar, ese adversario, para ponerle el mote correcto, que se presentó en su momento como benevolente o como benefactor nuestro, ahora ya nos damos cuenta que no es. Nos sentimos estafados. Algunos económicamente, claramente. Otros se sienten estafados moralmente. Otros sentimentalmente. Y otros se sienten estafados con justa razón espiritualmente. Porque viene después de una promesa incumplida. O sea, la persona dice: yo me siento estafado. Estuve durante 5 años en esa iglesia. A mí me prometieron y dijeron que esto era bueno, que esto era el camino de Dios, que aquí las cosas eran correctas, que aquí había honestidad, que aquí había transparencia, que ahora me vengo a enterar que ese pastor es un mentiroso, que ese pastor robó dinero, que ese pastor viola a las niñas. Entonces viene a sentirse con que lo estafaron de todas las áreas habidas y por haber. Entonces ahora nos quedamos nosotros con la frustración, nos cerramos como una ostra y no quiero volver a hablar del tema. Cerramos con llave y tiramos la llave lejos y nos encaparazonamos y decimos: de eso no voy a volver a hablar. Satanás logró su cometido. Nuestro corazón se ponga duro como piedra y esa maldad va haciendo cada vez más escoria dentro de nosotros, y por eso tenemos que saber dónde está la maldad para poder erradicarla. Amén. Satanás viene
Y en verdad viene a trabajar para hacer daño, no viene para otra cosa. Viene, como hizo con Job, viene a herir, viene a quitar, viene a dañar, viene a matar, viene a hacer estragos en una persona. Ahora, recuerdo que lo hablamos, Job le dijo a su mujer: ¿qué vamos a recibir de Dios? Solamente el bien y el mal, no. Satanás actúa, es algo que nosotros necesitamos siempre tener presente. Y esto lo digo de cara a la próxima entrega. Satanás siempre actúa bajo autoridad. Satanás no se mueve en autonomía respecto de Dios. Satanás no puede hacer lo que quiere. Amén. Satanás es malo, sí, pero cada vez que ejerce el mal en una persona y a esa persona le llega, es porque hay un permiso otorgado por Dios. Luego podemos nosotros hablar y desasnarnos respecto de por qué Dios permite eso. Pero el asunto, la Biblia es clara, que Satanás dice: ¿teme Job a Dios en balde? No le ha acercado a él y a toda su familia, a todo lo que tiene. Entonces ahora Dios le permite que lo toque, que venga la calamidad y demás. Así que cuando estés pasando por el momento, por el ciclo, la temporada mala, donde reconoces, identificas la mano negra de Satanás, tienes que saber que él no se mueve con autonomía. Él no hace lo que quiere. Amén. Él no hace lo que quiere. Recuerdo hace unos cuantos meses cuando prediqué el patrón del mal. Algunos se me enojaron y me van a bocar de raro. Dios es el patrón del mal. Dios permite o no permite que algo suceda o que no suceda. Si la Biblia dice, Él se encarga de decir que no se cae un cabello de nuestra cabeza si no es su voluntad, ¿cómo vamos a considerar o a pensar siquiera que Satanás hace algo sin que Dios lo sepa o que Dios lo autorice? Dios está siempre en control de las cosas. Amén. Pero parece que eso se nos pierde, incluso cuando oramos. Y digo desde mi error cometido muchísimas veces: Señor, toma el control de las cosas. ¿Qué significa? ¿Que alguna vez Dios lo perdió? Pero nuestras oraciones muchas veces reflejan que nos olvidamos de que Dios sigue siendo Dios y que Dios nunca pierde el control, que a Dios no se le escapó la tortuga, que no, ¿y dónde está Satanás que no lo vi esta mañana? No, Satanás fue a destruir 5 mundos y no te diste cuenta, en la galaxia es un caos. No pasa eso. Todos los pasos de Satanás están contados, todas las acciones que Satanás hace están autorizadas por Dios. Insisto, podemos sentarnos y debatir por qué Dios lo permite o para qué Dios lo permite, pero nunca nos olvidemos esto: si el mal está manifestándose en nosotros para dañarnos o para perjudicarnos, no es porque Satanás hace lo que quiere, el diablo metió la cola. Algo pasó. Eso se lo conoce como derecho legal. Algo le permite a Satanás hacerlo, pero no es que Dios esté ausente en todo eso. Bien, avanzo porque el tiempo se nos va. Satanás viene a destruir familias, es el opositor del reino, enemigo del alma, y trae muerte. ¿Cómo viene a destruir una familia? Escuchen esto para poder ir a los ejemplos específicos del malo y cómo se cambia el rol para hacernos creer que es el bueno. Esta mujer ya es un modelo viejo, hoy un modelo más nuevo. Este es el modelo 70, hoy un modelo 95 más o menos. Pocos kilómetros. Ahí está la zapata de pintura. ¿Se entiende? Entonces hago una nueva familia porque ella me quiere, me comprende, ella me ama, me cuida, me hace las milanesas como me las hacía mamá. Esta vieja ni las milanesas me hace. Entonces yo voy creyendo que esto es malo y que esto es bueno. Entonces ahí es donde yo caí en el error de Satanás. Destruye familias. Amén. Acá no pasa, no profeta. Siguiente, opositor del reino. Trae un reino paralelo. No es que existe, pero trae un reino paralelo. ¿Qué hizo Caín después de que Dios lo exhortara por haber matado a su hermano? Dice: ahora me echa delante de tu presencia. Cuando me voy, cualquiera que me vea me va a querer matar. Dios le pone un sello en la frente y dice: maldito sea el que mate a Caín. Y dice que él se fue a Nod y armó su propio reino. Salió del reino de Dios y armó su propio reino. Y eso es otro de los problemas terribles que está pasando en la iglesia. Gente que dice: esto es bueno, pero donde yo estoy ya las cosas no son buenas. Entonces van y abren su propio reino, su propio ministerio, visión de águila, visión del reino, visión de topo, no sé, cada uno tiene su visión.
Entonces traemos un modelo y decimos, esto funciona. Queremos hacer esto. Todos queremos ir al cielo. ¿Y qué tiene de malo eso? Bueno, no se pregunten a los de la Torre de Babel. Ellos también querían llegar al cielo. Entonces se dan cuenta cómo Satanás es opositor al reino. Entonces, o yo me muevo con las leyes del reino, o yo establezco mis propias leyes del reino. Y si yo establezco las propias leyes del reino, estoy automáticamente atentando contra el reino. Y Juan dijo que el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, ¿cómo es que sufre violencia? ¿De qué manera? ¿Por qué? Y dice Juan en su pregunta, bien como vos que claman en el desierto, Juan dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Entonces, cuando hay un acercamiento a un reino que ya está establecido por el príncipe de este mundo, lo único que va a haber es problemas. Y Satanás es enemigo del alma. Entonces, cuando Satanás viene en tu vida a mostrar el daño, es cuando tu vida ya no se deleita en la vida espiritual del Señor. Hizo daño, hizo mella en tu vida espiritual. El hombre percibe a Satanás como víctima. Y aquí voy en la parte final. Ténganme paciencia unos minutos y ya terminamos aquí. La percepción más sutil y más peligrosa que el hombre puede tener acerca de Satanás es cuando lo ve como víctima. Como dije anteriormente, ¿qué es la víctima? Cuando se acusa a alguien injustamente o a alguien que hizo algo que no hizo. ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste. Es decir, yo soy la víctima. ¿Qué hizo la mujer? Yo tomé lo que me dio la serpiente. Entonces la mujer dice, yo soy la víctima. Ahora, al fin y al cabo, lo que termina gestando todo eso es que la víctima, ¿quién es? Satanás. La actitud de sacarse la responsabilidad encima de Adán y sacarse la responsabilidad encima de Eva, lo convierte a Satanás o a la serpiente. ¿Es víctima? Claro que no. Por eso viene el castigo y Dios le dice que será maldita y será arrastrada por el resto de sus días sobre su pecho. No es víctima. Pero la mirada termina siendo la percepción de Satanás diciendo, todo yo. Yo no voy a defenderlo a Satanás, por supuesto que no. Digo, ¿cómo muchas veces nosotros terminamos victimizando a alguien por nuestra falta de compromiso, de responsabilidad y de hacerlo cargo? Cuando yo digo al otro, no, es que ella. Entonces yo termino acusando a alguien injustamente y yo termino viendo en la persona o provocando a la persona que se vive. Entonces Satanás anda pasando por el pie y dice, no quiero ir más al infierno. ¿Por qué no quiero ir al infierno? No, porque a mí siempre me culpan de todo. Como que el hombre es inocente. No, al final todo yo. Entonces Satanás se llega a enojar. Entiende que estoy parafraseando, ¿no? Porque somos nosotros los que nunca nos hacemos cargo. Somos nosotros los que siempre tenemos una mirada que el otro fue él. Hay una discusión, ¿qué pasó acá? No fue él. Hay una discusión en el matrimonio, no, es que son los chicos. Es que no cobraste, es que no cortaste el pasto, es que no me hiciste la comida. Siempre tenemos ahí la respuesta en el momento para sacarnos el lazo de encima y automáticamente al culparlo al otro es para que nosotros nos quedemos como víctimas. Eso es lo que buscamos nosotros. Pero lo que estamos haciendo, culpando al otro que no lo hizo, en realidad es la víctima. O es la víctima. Por supuesto, queda de esa manera. No estoy diciendo que sea la víctima. Satanás no es víctima. Ahora, si nosotros leemos esto, Isaías capítulo 14, por tiempo no lo voy a leer ahora, hay un momento que Satanás dice, subiré al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Escuchen el término, seré. La intención de Satanás siempre va a ser. Siempre quiere ser porque él dejó de ser. Entonces lo único que puede hacer es parecer. Y para parecer se tiene que disfrazar. Ahora llega un punto donde ya no le alcanza con disfrazarse de bueno. Ya no es suficiente. Ahora su característica de maldad o su esencia salió a la luz. Y nosotros ahora empezamos a ver lo que él sí quiere hacer. Si él quiere ser como Dios es porque él considera que puede ser mejor de lo que Dios es. Puede ejercer el reino mejor de lo que hace Dios. Ese es el pensamiento de alguien que se presenta como víctima. Y entonces empezamos a romantizarlo.
Empezamos a romantizar a Satanás y a todo su concepto de lo que él es. Por eso hay mucha gente que tiene tatuados a la muerte. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que una figura que es muerte esté tatuada en personas? Cada uno dará su razonamiento, cada uno dará sus justificaciones, pero la realidad es que lo están romantizando. La realidad es que si no es tan malo, en realidad me está protegiendo, me está cuidando a mí para que la muerte me toque. La persona está justificando algo porque quizás no tenga el conocimiento. El punto es que Satanás puede presentarse como víctima. Puede presentarse para que nosotros no hagamos daño. Y cuando Dios empieza a trabajar sobre alguien que presenta síntomas de víctima sin serlo, escuchen, Dios es tan dramático, pero tan estricto y tan enfático en esto, que Dios irá al hueso sin anestesia. ¿Están aquí? Lo hemos hablado hace un par de días cuando Dios le dice por medio de Samuel a Saúl que matara a Amalek y a todo. Y dice aún a los bebés de pecho, a los que maman. Entonces Dios está diciendo, hay un sistema que se muestra como víctima. Hay un sistema, hay un espíritu que se mueve en el mundo de las tinieblas que se representa como una víctima para que no pase lo que tiene que pasar. Y Dios es tan, pero tan incisivo que dice, no quiero nada. Pero tan así tiene que ser. Entonces el espíritu, el concepto, la atmósfera que plantea esto en el mundo espiritual para Satanás verse como víctima le costó el reino a Saúl. Porque Saúl no mató lo mejor de lo mejor, porque Saúl le perdonó la vida acá, porque Saúl dijo, los vio como víctimas. Amén. De hecho, los animales que él dejó vivos, él dice que serían para sacrificio, por lo tanto iban a ser víctimas. Así que muchas veces nosotros perdonamos cosas que no tenemos que perdonar. A su nombre. Muchas veces nosotros, escuchen lo que estoy diciendo, perdonamos cosas que no tenemos que perdonar. Ay, pero la Biblia dice que 70 veces cae el justo y 70 veces lo levantará Jehová, y que 70 veces hay que perdonarlo, y 7%, todas esas cosas. Sí es cierto, hay que perdonar, pero hay cosas que Dios no perdona. Y si Dios no perdona, ¿por qué las tengo que perdonar yo? Es porque llega el punto donde alguien se hace la víctima. Amén. Amén. Bueno, ya va a pasar, no lo vuelvo a hacer, perdonadme. Vos sabés que te quiero, y porque te quiero te acorreo. Amén. Están aquí. Y esa víctima luego sale su esencia y mata a trompada a su mujer. No, es que estaba bajo el efecto del alcohol, perdonadme, vos sabés que no soy así. Y vuelve a llorar y vuelve a poner esa carita de yo no fui. Y pasa el tiempo y otra vez vuelve a salir. Entonces el estado de la víctima en Satanás siempre es un disfraz. Él no es víctima. Él es malo en esencia. Él viene solamente camuflado para hacernos creer a nosotros que podemos actuar como Dios cuando Dios dice no. Y por eso hay matrimonios tóxicos que durante años viven soportando porque el otro le muestra un perfil que le hace creer a la otra parte de que va a cambiar, de que él es víctima. ¿Y por qué es víctima? O ella es víctima, porque no es solamente del lado de los hombres. No, es que vos sabés, es que mi papá, es que yo sufrí, es que éramos muchos hermanos, es que no teníamos para comer, es que vivíamos así. Y empieza a justificar su condición para que le tenga lástima y se comporte como una víctima. Amén. A su nombre. Y así hay naciones. Oigan qué punto, hay naciones. Como nos están viendo por las redes, no voy a poder hablar de alguna nación para que alguien nos ofenda, pero hay naciones que tienen esto tan enquistado que cuando salen al mundo a otras naciones se presentan como víctimas. Amén. Y lo digo con conocimiento de causa. Como hay naciones que todo lo contrario son arrogantes, tienen ya eso instalado. En el caso nuestro, para hablar de nosotros, y que no les gusta, somos argentinos, soberbios, ególatras. Nosotros somos los supercampeones de todo. Porque tenemos a Messi, a Maradona, a Fangio, porque tenemos a Sabatini, porque tenemos, todo tenemos nosotros. Entonces nosotros salimos hacia el mundo inflando el pecho. Pero hay naciones que se mueven de esa forma con un espíritu de víctima. Es una allí que a veces agacha, como que no nunca nada. Y muestra una falsa humildad. Entonces Satanás está metido en todo eso. Amén. Amén. Lo único que aspira es a destruirnos. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos hace creer en su estado de victimización que Dios es demasiado estricto.
Por eso hay iglesias que están abarrotadas de gente que se presenta como víctima. Porque allí está el lugar donde hay que ampararlos. Bueno, hay que entenderlo. Y viene alguien que tiene un poquito de luz, ¿no? Pero hay que enseñarle para que no lo... Bueno, pero dale tiempo. Entonces el otro está entendiendo cómo se manipula la gente desde un concepto de víctima. Entonces viene con estos puntos que Dios es demasiado estricto. ¿Cómo cayó Satanás? ¿Por qué cayó Satanás? Y lo único que él quería era aspirar a más. Está mal crecer. Está mal querer lograr algo más. Está mal superarse. Estoy hablando en cuanto a la mirada de Satanás. Porque él quería estar en el trono de Dios. Y alguien que tiene una mirada distorsionada y donde lo afectó la victimización, sí, pero ¿qué tanto? Yo lo que quería era ser un propio emprendedor, tener su negocio. Está tan mal eso. O sea, no está viendo la transgresión y ante quién se está levantando como rebelión. Está viendo lo que quería conseguir. ¿Están aquí? Parece que Dios es injusto. Entonces Satanás se vuelve un símbolo del inconformismo. Satanás trabaja de esa manera y hace daño. Trae la rebeldía camuflada, por supuesto, y se convierte en un ícono de la autodeterminación. Trabaja y nos empieza a someter, a someter, a someter. La percepción humana se enfoca en esto, lo que perdió, pero no en lo que corrompió. Se ve más. O sea, eso es el caso de Satanás, ¿no? Digo, para ver el tema de la víctima. ¿Qué perdió Satanás? Pues se perdió la oportunidad de estar en el reino, pero no se ve lo que corrompió. Corrompió el mismo reino. ¿Cómo se ve el ejemplo esto de un matrimonio? Bueno, se ve que perdió su familia, pobre hombre, mira que anda ambulando por las calles, anda volviendo de acá para allá. Tiene un poquito de misericordia. Anda con la misma ropa hace una semana, ni siquiera tiene para cambiarse. Empieza a trabajar la victimización. No, se ve lo que perdió, pero no ve lo que corrompió. No ve que está en esa condición porque engañó a su mujer, porque maltrató a sus hijos durante años, su familia no lo aguantó más. Y anda como un linchero en la calle, pero no es la víctima. Hay un trasfondo detrás. Entonces Satanás trabaja de esa forma. Entonces se ve más la caída que la culpa. Se ve más, mirá la condición que está pobre. Cuidado, porque eso nos pasa a menudo a nosotros dentro de la iglesia. Porque se nos presenta en estado actual sin conocer su foja, sin conocer sus antecedentes penales, sin indagar de que es un reincidente, de que no es la primera vez que lo hace, sin nosotros sentarnos y decirle, hablar, contar, cantar hasta la marcha peronista, pero cantar. Entonces nosotros, ¿cuál es el concepto? No, lo pasado pisado, el Señor te ama y te perdona como sos. Y entonces la persona viene acá, vienen, como la profeta dice muchas veces, vienen acá como esas personas que están en el pabellón de los cristianos refugiados, pero se van a esconder. Y se muestran como víctimas, son asesinos, narcotraficantes, tratas de blanca, cuatreros. Y llegan ahí al pabellón de los cristianos como, pero ¿de qué quieren convertirse a Cristo? No quieren que los violen en otro pabellón. No quieren que lo agarren a fracaso en medio de la madrugada. Entonces no es que quieren a Cristo, quieren encontrar un refugio y se presentan como víctimas. Su nombre será la gloria. Entonces ahí viene, obviamente, la presentación figurada en nosotros del chavo con el paralítico en la mudita de ropa. Y todos nosotros, no te vayas, chavo, no te vayas, chavo. Y el chavo, los dos vientos saltando y disfrutando con todo. Entonces nosotros, perdone la ironía, pero nosotros muchas veces nos comemos eso. Tragamos el camello y nos dedicamos a comer el mojito. Aquel que era el corazón abierto, aquel que no tiene doble cara, aquel que es directo, que es transparente, a él lo condicionamos, lo cuestionamos y no es un hombre muy frontal, no es una mujer de carácter fuerte. Y aquel que está camuflado, que parece que no mata ni una boca, terrible demonio. Pero se muestra como víctima. Eso hace Satanás. A su nombre. No, porque la abuelita curaba el empacho, terrible diablo la abuelita. Siempre daba que estaba empachado, siempre. No había una sola vez que no estaba empachado, siempre. Ella te cura el ojeo. Amén. Amén, amén a que le cura el ojeo. Entonces termino aquí. El problema es este. ¿Cómo percibimos a Satanás?
que Satanás se disfraza como ángel de luz, pero no lo es. Nosotros tenemos que tener en claro que Él es malo, que Él no puede cambiar su esencia, a diferencia de nosotros. Satanás nunca podrá dejar de ser malo. Amén. Tú y yo podemos cambiar eso. Él no puede, porque la Biblia dice que Satanás peca desde el principio. Y cuando mencionaba lo de Ezequiel 28, dice hasta que se halló en ti maldad. La maldad que se halló en Satanás no fue aquí. Por eso decía, o mencionando de la serpiente. La serpiente ya está encarnada el mal en ella, o la malignidad, o la obra siniestra que puede realizar. Amén. Es un tema muy profundo y por momentos como que se me va a salir. Y cuando digo profundo no es que no tengan capacidad para entender, sino que es largo de hablar. Porque si la maldad está en la serpiente, ¿qué onda con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Entonces es mucho más profundo y largo para hablar de eso. Entonces cuando se haya maldad en él, allí en el huerto, eso es parte de su esencia. Y como no es en la naturaleza participativa humana, eso no se puede cambiar. Pero la maldad entró en el hombre, en la humanidad o en el mundo. Por lo tanto, aquí había tiempo, lo hemos hablado antes. Todo lo que ocurre en el tiempo se puede cambiar en el tiempo. Pero lo que ocurre en la eternidad no se puede cambiar en el tiempo. Entonces Satanás no puede cambiar su esencia. Tú y yo sí podemos cambiar. Amén. Entonces, la caída es lo que termina mostrando para victimizarse Satanás. No la culpa, trata de ocultarla. Nos presentamos, me puede dar un lugar para dormir porque mi esposa me dejó. Ahí está, esa es la caída. No contamos la culpa. ¿Por qué te dejó tu esposa? Porque tendríamos que decir, no, es que yo era un hombre malvado, una persona daña, la maltrataba psicológicamente. Entonces no contamos esa parte, contamos la parte de la victimización. O eso hace Satanás. El orgullo es justificado. O sea, ¿por qué no contamos? Porque hay orgullo. La soberbia es relativizada. No es tan así, es lo que pensamos. La rebelión se empieza a maquillar para que sea estéticamente aceptada. Y Satanás, como excusa del pecado humano. Entonces, ¿qué decimos? La serpiente me engañó. El hombre reduce la culpa, Satanás carga con todo y el pecado se victimiza. Esa es la finalidad de la victimización. El problema externo, la razón por la que fallé, casi una víctima del relato humano. La cultura contemporánea, moderna, Satanás es el antihéroe. Escuchen esto, y aquí sí también. Cuando presentamos a Satanás como víctima, según nuestra percepción, Satanás es el antihéroe, lo cual no lo convierte necesariamente en el villano, sino que el villano es Dios. Un antihéroe es alguien que hará las cosas de otra manera, no es el villano. El villano está en contra del héroe. Si alguna vez vio un cómic o vio películas de Marvel, van a comprender esto. El villano y el héroe son los que se enfrentan. El antihéroe es el que presenta una alternativa de cómo se hacen las cosas. Entonces, mi percepción cuando Satanás se disfraza de víctima es como si él fuera el antihéroe. Es la manera alternativa de hacer las cosas. Dios dice así, que es el héroe, pero acá tengo otra opción. Y cuando yo hago esta opción, automáticamente Dios pasa a ser el villano. No es que en mi mente pasa eso, sino en mi accionar. Por eso cuando inicié el mensaje o esta serie de mensajes les decía, atención a esto, porque más que buscar el aplauso, lo que busco es que podamos abrir nuestra mente y llegar a comprender por qué muchas veces no crecemos. Porque nos convertimos nosotros en personas que vamos siguiendo el camino que se nos va presentando según la condición en la que vivimos, según la economía, según la salud, según el estado espiritual o religioso, según la sociedad en la que vivimos, la familia en la que nacimos y nos criamos. Y todo eso ha condicionado nuestra mirada de Dios, como bueno, como malo, como víctima. Y en este mensaje, o en esta entrega,
a Satanás como bueno, como malo y como bueno. Para finalizar en el estado más preocupante, que es el nuestro, el hombre como bueno, como malo y como víctima. Y cuando llegamos a ese punto, vamos a encontrar un estancamiento espiritual terrible. Cuando el Señor me hablaba de esto, miraba con mucha preocupación cómo nosotros no podemos crecer por cuestiones de tiempo. Es decir, yo no crezco espiritualmente porque ya tengo 10 años dentro de la iglesia. No es cuestión de tiempo. Yo no puedo crecer por cuestiones ministeriales. Es decir, es que hay un ministro que sí tiene una gran capacidad y por eso crezco. Y otro que diga, es que hay un ministro que no tiene una capacidad y por eso no crezco. No pasa por eso. Ni por cuestiones de tiempo ni por cuestiones ministeriales. Claramente que es más beneficioso para mí estar en una iglesia donde haya un ministro o ministros que tengan una capacidad. Claramente que eso es bueno y que es mejor para mí. Pero eso no garantiza mi crecimiento. Mi crecimiento tampoco está supeditado o bajo la condición de la parte física. Es que estoy en un edificio hermoso y por eso voy creciendo. Y otros dicen que estoy en un edificio pequeño, bastante austero, y por eso no estoy creciendo. Tampoco es esa la condición. La razón o la causa por la que yo crezco tiene que ver cómo yo estoy identificando estas tres áreas. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Y quién es la bueno? Cuando yo tengo claramente quién es el bien o el bueno, todo lo que representa el bien, es donde yo sé que tengo que apuntar, donde yo me tengo que aliar y donde yo tengo que recibir de esa fuente que para mí no es buena. Cuando tengo claro dónde está el mal, cuando lo identifico, no solamente que a mí me permite saber dónde no acercarme, sino también me evita ver fantasmas donde no lo hay. Esto ocurre frecuentemente en los matrimonios, donde hay una discusión y el otro automáticamente se convierte en el enemigo o la enemiga. Y no estoy diciendo con esto que no haya discusión. En todo matrimonio o en todo noviazgo habrá discusión. Pero no debería, si tenemos claro esto, no debería él o ella transformarse en una discusión en la encarnación del mal. Vamos a ver que el diablo es cuando yo no tengo bien identificado dónde está el mal. Y el último punto es cuando no tengo claro lo que significa la víctima. Por eso en el mensaje anterior hablé sobre Jesús como la víctima magna entre todas las víctimas de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando yo sé de qué se trata una víctima, que Jesús es el ejemplo más claro, y no que le aconsejo que miren el mensaje pasado si no lo vieron, sino que lean la vida de Jesús. Lean la última semana de Jesús, vean lo que es una víctima, puedan desarrollar en profundidad todo lo que encierra una víctima en todo su esplendor y en todos sus detalles, para luego poder ver cuando alguien es una víctima de verdad y cuando alguien se hace la víctima. Amén. Entonces, cuando alguien es víctima, lo que necesita y lo que requiere es conmiseración, es misericordia, es piedad, perdón y oportunidad. Pero cuando alguien se hace la víctima, yo tengo que sacarlo del medio porque eso no me va a permitir avanzar. O sea, no tener claro dónde está el mal, dónde está el bien y dónde está la víctima, en otras palabras, a mí me estanca. Por eso he visto a lo largo de estos 25 años predicando la palabra del Señor, gente que no crece, gente que tira balas al aire, que no puede enfocarse en nada, que mira enemigos donde no los hay y que toma y le da abrigo y amparo bajo su techo a gente que parece buena, en realidad son hijos del diablo, y gente que se victimiza o Satanás que se muestra como víctima y lo único que está haciendo es socavarle el matrimonio, arruinarle la economía, destruir su relación con sus hijos, anularlo espiritualmente, impedir el crecimiento espiritual y ministerial. Entonces, no es por causa de que Satanás mete la cola en todo, sino que muchas veces la falta de comprender el juego de roles, cuál es la posición que debe ocupar cada uno, cuando yo lo tengo ubicado en su anaquel correspondiente, les aseguro, mis hermanos, no porque yo sea bueno, no porque yo sea mejor, sino porque la Escritura nos garantiza de que va a haber crecimiento.
de que va a haber madurez en nosotros genuino, de que van a haber resultados, que van a haber cambios positivos, que vamos a ver nuestras vidas bendecidas por Dios y no maldecidas por Satanás, como si Satanás tuviera la libertad de hacer lo que quiera. Oigan esto, como alguien que me maldijeron, que te maldigan todo lo que quieran. Si vos sabés que la bendición de Dios está sobre tu vida, esa maldición no llegará. No estoy diciendo que no te maldigan, estoy diciendo que no te llegará. Pero cuando no lo tengo claro, es donde yo me siento totalmente vulnerable. Amén. Cuando no sea cosa que me vaya una semanita de vacaciones a la costa atlántica porque te lo la mano, y aparece una gitana. No. Porque tengo miedo que me adivine la mano, que me adivine la suerte y que luego me maldiga y me vaya al infierno o que necesite un enano de Irlanda que me venga a quitar la maldición. Amén. Entonces, identificar esto nos va a permitir saber cómo actuar para crecer. Número 1, esencia, una verdad de facto absoluta. Dios es bueno. Número 2, Satanás y una verdad absoluta. Él es malo. Nada de lo que proceda en contra de Dios o paralelo a Dios puede ser bueno. Así que ahí está Satanás camuflado. ¿Puede el hombre equivocarse? Sí, porque estamos sujetos a errores, pero también estamos sujetos a cambios. Y en estos mensajes Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que nos miremos al espejo, porque ahí voy a la semana que viene, al mensaje siguiente, que nos miremos al espejo y digamos, ¿soy bueno? ¿Soy malo? ¿Soy víctima? ¿Quién soy? Y cuando yo descubro esa parte, puedo avanzar. Amén. Dame un aplauso al Señor en esta hora. Fuerte aplauso para el Señor. A Él la gloria. Aleluya. Les voy a pedir si se ponen de pie, si son tan amables. El mensaje que viene, nos quedan 2 mensajes porque el tercer mensaje, que es el mismo tópico, el bueno, el malo y la víctima, enfocado al hombre, no termina allí, sino que terminamos con la 4ª entrega, donde es el cambio de roles, donde vamos a ver cómo se superponen según nuestras vidas. Por momentos somos buenos, por momentos somos malos, por momentos somos víctimas. El problema es cuando creemos lo que no somos en realidad. Hay cosas que te hicieron y que era injusto y fuiste víctima, sí. Sí, pero eso no te hace una víctima toda la vida. Hay cosas que hiciste mal, te lastimaste a alguien, sí, y eso te hace mal. Porque de hecho, la Escritura dice que el hombre es malo. Pero que el hombre puede cambiar y hacer cosas buenas. Pero que hagas buenas cosas o buenas obras no te hace un hombre bueno. Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo bueno, sino solo Dios. Entonces la semana que viene, en la entrega final, vamos a darnos cuenta de que el hombre es malo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará todo lo que pidieron? Jesús lo afirmó, si vosotros siendo malos. Así que, si somos malos, no somos buenos, aunque podemos hacer buenas cosas. Si somos malos y no somos buenos, lo peor que podemos hacer delante de Dios y delante de Satanás es mostrarnos como víctimas. Y ese es el impedimento más grande que tenemos para vencer. Somos la víctima de todo. Somos víctimas del sistema, somos víctimas de padres maltratadores, somos víctimas de la economía, somos víctimas de un matrimonio tóxico, somos víctimas de una iglesia castradora, somos víctimas de pastores lastimadores, somos víctimas de todo. Y mientras nos sigamos presentando como víctimas, nunca vamos a crecer. Nunca nos vamos a mirar en el espejo y vamos a decir, soy malo, lastimo con mis palabras, con mi mirada daño, con mi comportamiento ofendo. Si no llegamos a ese punto, vamos a seguir mintiéndonos a nosotros. Es claro que sí, hubo cosas que fueron injustas y fuiste víctima, eso no lo dudo, pero no te hace víctima de todo. Eso quedará para la semana que viene. Pero por favor, si pueden cerrar sus ojos. Y tomemos unos minutos para tener frente a frente al verdadero
enemigo de la cruz, de la verdad de Dios, al que resiste al conocimiento de la persona de Dios, aquel que ataca, aquel que busca destrucción, aquel que busca arruinar todo lo que Dios hizo. Identifiquemos claramente a ese Dios, este Dios de este mundo, este Dios perverso, este Dios siniestro, este Dios que quiere ser semejante al verdadero, este Dios que ya no es un querubín protector, este Dios que solamente se disfraza y que muchas veces viene delante de nosotros con diversos disfraces, que muchas veces va camuflándose como el camaleón para hacernos creer cosas que no son, con la única finalidad de separarnos del Dios verdadero, de cerrar nuestro corazón, de engatusarnos para que nos llenemos de odio, para maltratar a nuestro prójimo, para encerrarnos como ostras, para movernos en un mundo tan cerrado, tan egoísta, tan soberbio, de le echamos la culpa a todos. Y Él sigue manteniéndose oculto. Identifiquemos a este enemigo y empecemos a obrar en la fe correctamente. Nuestras oraciones empezarán a tener efecto, porque vamos a estar orando correctamente. Vamos a darnos cuenta que nuestro hermano no es nuestro enemigo, aunque nos haga cosas malas. Que nuestro vecino no es nuestro enemigo, aunque quizás sea un brujo. Que nuestro compañero de trabajo no es la encarnación del mal, aunque nos esté boicoteando nuestra sección. Que nuestros seres queridos no son nuestros enemigos mortales, aunque ellos estén perdidos en violencia, en cosas de adicciones, en ocultismo o en perversiones. Que el enemigo verdadero es aquel que se levantó contra Dios, aquel que quiso sentarse en el trono de Dios, aquel que quiso ser Dios, aquel que busca constantemente llevarnos a la muerte sin Dios. Ese es el verdadero enemigo. Allí deberíamos poner todo nuestro énfasis cuando oramos. Allí deberíamos nosotros levantar nuestro vallado espiritual para que no acerque sus armas contra nosotros. Yo te animo en esta hora que comiences a levantar tu voz, a que comiences a decirle al Dios Todopoderoso, al verdadero Dios, que te alumbre los ojos del entendimiento, que te permita discernir entre el bien y el mal, de aquello que parecía en medio de una nebulosa que no podía comprender con claridad quién era el que se acercaba a ti, que a partir de hoy lo puedas ver, que a partir de hoy puedas identificar y discernir incluso las intenciones de las personas que están allí siendo herramienta de Satanás. Cómo el enemigo se mueve en la atmósfera, cómo se mueve en lo oculto, cómo trabaja en nuestra psicología humana, cómo trata de distorsionarnos nuestra razón, cómo busca eliminar la verdad de nosotros e instalar la mentira. Vamos, levanta tu voz a Dios y dile a Dios: yo necesito tener claridad en esto, yo necesito aprender a discernir el bien y el mal. Yo no quiero seguir detenido y no quiero seguir estancado, quiero crecer, quiero avanzar en mi vida, quiero avanzar en mi hogar, quiero que mi familia vea el cambio positivo en mí, quiero ver resultados en mi entorno, quiero ver cómo voy creciendo, cómo las cosas malas que fueron parte de mi vida van cambiando. No quiero ver al enemigo apoderándose de mi vida nunca más. No quiero que sus garras estén sometiendo a mi familia, a mis seres queridos. Yo necesito, diga al Señor, yo necesito cambiar. Yo necesito ver esta verdad y aplicarla en mi vida. No quiero ser engañado ni estafado por el enemigo. Necesito que tú me enseñes. Necesito oír esa voz que me trae luz, que me abre el entendimiento, que me trae claridad a mi vida, que me permite dar pasos seguros, que ya no voy a estar en dudas ni tampoco en incertidumbre, que voy a estar seguro de lo que estoy haciendo. Levanta esa voz al Señor y dile: hasta aquí, Señor, ya no quiero estar más en esa condición. Hoy tiene que ser el punto
punto final. No quiero que el enemigo me engañe, mostrándose como bueno, mostrando que tiene un camino alternativo mejor que el que tú me ofreces, levantándome a mí en contra de ti, levantándome en rebelión, levantándome en desobediencia. No quiero eso. Quiero caminar en tu verdad y en tu justicia. Quiero disfrutar de la familia, quiero disfrutar de mis estudios, quiero disfrutar de mi trabajo, quiero disfrutar del matrimonio, quiero disfrutar de mis hermanos, de mis padres, quiero disfrutar de la vida en Cristo, quiero disfrutar de una vida espiritual, quiero deleitarme en lo que tú me has dado. No quiero ver al enemigo usurpando tu lugar, no quiero al enemigo entronándose en tu lugar. Quiero que salga, y para ello hoy comprendo que necesito identificarlo, con claridad, discernirlo, que la lucha no es contra carne ni sangre, no es lo que ven mis ojos naturalmente. Necesito que mis ojos espirituales sean abiertos, no por causa de la desobediencia y el pecado, sino que tú abras mis ojos en el entendimiento, que yo pueda arrepentirme de lo que hice mal, que pueda pedirte perdón por haber desobedecido, que abandone la rebelión, que abandone la desobediencia y que pueda acercarme con un corazón puro, con un corazón contrito y humillado, con un corazón abierto que te dice: Señor, haz de mí una buena persona que hará cosas malas porque el pecado todavía está carnalmente en mí, pero que voy camino a la perfección, que me abrazo a la cruz de Cristo, que camino detrás de los pasos del que sí es bueno, que puedo hacer buenas obras aunque todavía no haya sido regenerado en plenitud. Espíritu Santo, muévete sobre mis hermanos en esta mañana, muévete sobre mis hermanas en esta mañana. Limpia la mente de toda conciencia impura, limpia el pensamiento de toda influencia maligna, aleja los malos pensamientos. Oh bendito Dios de la gloria, hay hombres malhechores, hay mal pensados, hay maledicientes, hay malintencionados, hay mal hablados. Hay hombres, Dios mío, que tienen el corazón perverso, pero tú vienes a trabajar, tú vienes a cambiar eso. El mal tiene que estar bien identificado en nosotros. Él es nuestro enemigo, Él no quiere nuestro bien, Él no quiere que avancemos, Él no quiere que crezcamos, Él no quiere vernos prosperados. Oh, bendito de mi alma, yo estoy orando para que se despeje los pensamientos de confusión. Estoy orando por mis hermanos y por mis hermanas que cuando oraban no tenían resultado porque no tenían claro a dónde dirigir sus oraciones, a dónde hacer lucha espiritual, a dónde batallar en el mundo espiritual. Estoy orando para que mis hermanos y hermanas sean libres de todo pensamiento que los abrumaba, de toda distorsión que traía, haciendo que viéramos cosas buenas cuando en realidad su esencia era maligna. Que hoy nuestros ojos espirituales puedan ver el mal, que nosotros podamos identificar a la víctima genuina, a Cristo Jesús, el que murió injustamente en una cruz por nosotros. Desde allí podemos tener el ejemplo más claro donde se ve la esencia de una víctima, mirando a la cruz, mirando el juicio que él tuvo, mirando las aberraciones que padeció. Allí tendremos claro la verdadera víctima, para que el enemigo no nos engañe, para que cuando él se disfrace y quiera mostrarnos un costado de víctima, nosotros podamos actuar correctamente, que no actuemos otorgando perdón donde tú no lo das, que no actuemos permitiendo cosas que tú no permites. Bendito de mi alma, hoy en esta mañana suelta esa bendición sobre mis hermanos y mis hermanas. Hermano mío, hermana mía, levanta tu voz a Dios y dile: Señor mío, yo quiero esa bendición que procede de ti, porque tú
tu bendición procede de tu esencia, porque tú eres bueno, porque tus palabras son buenas, porque tus pensamientos son buenos, porque tú eres benevolente conmigo, porque tú has sido bueno. El enemigo no ha sido bueno, ha dañado mi vida, ha dañado mi entorno. Oh, bendito de mi alma, gloria al que vive para siempre. Abra su boca, iglesia, abra su boca, mi hermano, levante esa oración al Señor. Dígale: Señor mío, no voy a ser engañado más por el engaño que trajo a través del fraude, de la manipulación, de la percepción equivocada, del condicionamiento de mi vida. Dígaselo, mi hermano, suelte esa oración, reciba la bendición de Dios. Aleluya. Bendito Dios poderoso. Oh, bendito Dios. Si usted puede poner su mano en su corazón en esta hora, dile: Señor, tú me enseñaste que sobre toda cosa guardada yo guardo mi corazón, porque de él mana la vida. No quiero que mi corazón se vea afectado más. Quiero ser un hombre, una mujer entendida en el mundo espiritual. Quiero ver y discernir al enemigo. Quiero discernir los espíritus. Quiero discernir la atmósfera que se mueve en donde estoy. Quiero saber cómo comportarme. Hable con el Señor. Usted se mueve día a día en diferentes lugares, con personas conocidas o desconocidas, y la maldad impera constantemente, pero muchas veces no lo ves. Y muchas veces el enemigo se te mete a escondidas, a hurtadillas, y luego te causa daño en la casa. Luego trae daño a quienes amas. Luego perjudica tu vida social, tu vida espiritual. Se te infiltra solapadamente, sin que lo adviertas. Como un incauto caes en sus redes. Pero eso se terminó. Dile al Señor: Espíritu Santo, dame luz, dame discernimiento para esto. Los tiempos que vivimos son terribles. Las Escrituras son claras al decirnos que en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. La maldad se ha multiplicado y muchos cristianos no la pueden ver. Muchos cristianos solo creen que la maldad está personificada en un satanista, que solo está en un brujo, en un hechicero. Pero la maldad es tan sagaz que se mete en los lugares menos pensados por los cristianos. La maldad está haciendo estragos en las vidas de los creyentes, de los matrimonios, de las iglesias. La falta de discernimiento nos hace que el enemigo nos engañe, nos introduce herejías, nos lleva a caminar bordeando la apostasía, nos llena de emociones y nos hace creer que eso es presencia de Dios. Nos distorsiona la verdad con filosofía de hombres. Nos lleva lejos del arrepentimiento y solo nos hace mostrar remordimiento. En lugar de que seamos hombres o mujeres humillados delante del Señor, solo nos mostramos como víctimas para que alguien se apiade de nosotros. Identifica el mal, identifica donde verdaderamente te está haciendo daño, donde arruina tu vida espiritual, donde no te lleva a la oración, donde no te lleva a buscar a Dios, donde te seca poco a poco, donde te quita el alimento espiritual, donde hace que tus raíces ya no estén junto a las aguas, para que no estés reverdeciendo día tras día, donde va a condicionar tus frutos. Dile al Señor: esto es hasta hoy. A partir de este momento, amado de mi alma, vuelve a mi vida con revelación, vuelve a mi vida con discernimiento. A partir de este día, abre mis ojos. No seré como aquella generación que no puede ver a Satanás, que no lo puede discernir porque sus ojos están velados. A partir de hoy, Señor, esto cambia. Padre de la gloria,
Oro por mis hermanos y por mis hermanas en esta hora. Oro por tus hijos y por tus hijas en este lugar. Oro por tus hijas. Vamos, levante sus manos al cielo, mi hermano.